Ahora, en esta parte, en este video, vamos a explicar el bloque PID7AT, que es el bloque de autotuning para el control PID en el GM7. Nos ubicamos en la página 9 de la guía 8 de función PID. Entonces, primero vamos a aclarar, hay una fe de rata. Aquí el bloque, fíjense que es pequeñito, mucho más pequeño que el anterior, que el cal. Dice PID7 cal, pero este bloque se llama PID7 AT. Es un error de la parte del manual, tomado del manual. Veamos las entradas de este bloque. Este bloque, su entrada inicial es el enable, el habilitador, igual que en el PID7 cal. Entonces, esta señal también debería ser una señal que encienda y apaga, es decir, no puede estar encendida de manera fija, ya que si no es cambiante, el PID7AT o autotuning no estaría actualizando sus valores mientras hace el proceso de conseguir los parámetros del controlador. Entonces, esta señal enable va a ser encender, apagar, deberá estar sincronizada con el scan time de manera similar al bloque PID7K. Después tenemos la señal, el valor de ripple. Entonces, fíjense que enable es una señal booleana. El ripple es una señal, es un valor entero. ¿Okay? Y este valor de ripple me dice selecciona la forma de onda que será utilizada para la operación del autotuning. Okay. ¿De dónde se sale ese valor? Vamos un momento a la página 10, ¿okay? Donde nos explican en asterisco 3 qué significa el parámetro ripple. Leemos aquí, el parámetro ripple muestra en cuál ciclo el CPU realizará la operación de autotuning. Si se selecciona 0, el CPU obtendrá los parámetros PID durante el primer ciclo de variación de la variable de proceso. Es decir, si vemos aquí la gráfica, sería en esta zona. Si se selecciona 1, se utiliza el segundo ciclo. Sería en esta zona, en el segundo ciclo. ¿De qué va a depender esto? De observar la variable. Esto significa que tenemos que estar con el proceso en vivo, conectarla y visualizar, tener alguna manera de graficar la variable de proceso para determinar su comportamiento y determinar también dónde ocurre la máxima variación, si en el primer pico o en el segundo pico. En función de donde veamos que hay una mayor variación, si hacia arriba o hacia abajo, respecto a un 80% del set point, entonces decidimos si hacerlo en el primer ciclo de variación o en el segundo ciclo. Fíjense que en la página 9 indica que por defecto es 1, pero en la mayoría de los casos, pero en el caso que el operador, de acuerdo a los criterios y en la característica de comportamiento de la variable de proceso, pudiera escoger entonces hacerlo en el primer ciclo, donde en este caso selecciona 0. Entonces, esto es respecto al parámetro ripple. Con el siguiente parámetro, que es, entonces aquí es el set point o el set value, este es el SB, aquí este SP es lo mismo que SB, set value, el set point, es el mismo set point que colocamos en el PID7 cal. Luego aquí está la variable de proceso, que también es la misma entrada de variable de proceso que coloquemos en el PID7 cal. Y el scan time, acuérdense que tiene que estar sincronizado con la habilitación de la señal enable. El scan time y el enable del PID7 autotuning AT, que es este bloque, deben ser los mismos del bloque que va a realizar la operación de control PID como tal, que es el PID7 cal. Si vemos las salidas, tenemos el DON, la salida que me indica que el bloque se encendió y que la operación de autotuning se ha realizado de forma adecuada.
más esta formación se complementa con la cuarta salida, que es el EN, que es una señal booleana también, que dice se enciende siempre que el bloque completó su operación sin error y mantiene este estatus hasta la siguiente ejecución del bloque. Entonces el DON puede encender, pero puede haber un error. Entonces, ¿cómo sabemos que no hay ningún error? Si se enciende también el EN. Una vez que la señal de EN se ha encendido, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tomar las tres salidas finales, que son la acción, la ganancia proporcional, P, el tiempo integral y el tiempo derivativo D, y pasarlos como entrada al bloque PI de 7 cal. Es decir, las salidas P, I y D del bloque PI de 7 a T son entradas para Pgain y Time y de Time del bloque PI de 7 cal. Si no va a existir ningún cambio de comportamiento, es decir, ya nosotros estamos seguros que esos son los parámetros finales, o a partir de esos parámetros finales vamos a hacer un ajuste fino, entonces deberíamos asegurarnos que una vez que el bloque EN nos indica que finalizó la operación de autotuning correctamente, pasamos las salidas los parámetros del controlador al PI de 7 cal y ya deberíamos inhabilitar al PI de 7 at. ¿Para qué? Para que no esté continuamente volviendo a calcular parámetros del controlador, a menos que el programador lo considere necesario. La otra salida del MB es la salida del controlador como tal, mientras se está haciendo el autotuning. ¿Qué implica esto? Que cuando se usa el autotuning va a haber como una división. La salida MB le va a llegar al elemento final de control, es decir, a quien sea el actuador en el proceso. Y la salida del PI de 7 cal también va a llegar, pero no deben llegar al mismo tiempo. Entonces, mientras no termine la operación, el bloque de detonar, es decir, mientras esté apagado en, la salida que se envía al elemento final de control es la del PI de 7T, esta MB. Cuando finalice, se pasan los parámetros al PI de 7 cal, el P y el D, se deshabilita el PI de 7 at y ya la salida que se tiene que enviar, subimos aquí, que se tiene que enviar al elemento final de control es la MB del bloque más grande, del PI de 7 cal, que es el que realiza la operación PID después que se ha hecho el autotune. Después tenemos la señal de estatus, que es también un código. Si no hay ningún tipo de error, que deberíamos tener la señal DON encendida, el estatus en 0 y el LEN prendido cuando finaliza la operación de autotune. Si hay algún error porque hayamos introducido mal los parámetros o una falla del bloque, entonces el estatus me va a dar un número diferente de 0. Y como dijimos, el EN es la señal que me indica que se ha terminado la operación de autotune. ¿Okay? De manera similar, como el bloque PI de 7 cal, hay algunos valores que están escalados. El scan time es cada cuánto el autotuning está controlando el proceso hasta poder conseguir los parámetros del controlador. Está escalado por 10 el scan time. ¿Okay? Es el único, el scan time. Los demás parámetros no salen escalados. Aquí en la página 10 vemos los códigos de error que pueden generarse en el bloque PI de 7 at. Entonces con esto finalizamos la explicación del PI de 7 at. Lo siguiente será un ejemplo en el GMWin en el siguiente video. Fin.